posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Siguiente, por favor. Ok, para que los distintos países pudieran concretar esa meta de alcanzar el desarrollo sostenible, en la cumbre de Río, la mayoría de los gobiernos ahí reunidos decidieron adoptar el Programa 21, también conocido como Agenda 21. Este consiste en guías de acción concretas con vista a alcanzar el desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. Bueno, y nada más como recordatorio de la Agenda 21 del 1992, la Agenda 21 es el plan de acción propuesto por la ONU para conseguir entre todos un desarrollo más sostenible en el siglo XXI. La aprobaron y firmaron 173 gobiernos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Entre los países que la firmaron fue Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay. La siguiente, por favor. Bueno, y estos son algunos de los objetivos de la Agenda 21. Ya se los platicaron anteriormente. Siguiente, por favor. Ahora bien, en este marco vale la pena preguntarse cómo se ubican los distintos países de Latinoamérica en el cambio al desarrollo sostenible. Esto es, si hay naciones que están más cerca que otras de lograrlo y de qué depende que de las que estén lejos se puedan ir acercando. De esta manera se buscó indagar cuáles serían las determinantes para que los distintos estados de Latinoamérica y el Caribe adopten políticas ambientales. Siguiente, por favor. Bueno, y estos son algunos indicadores de la política ambiental internacional. Hay dos puntos. El primero dice que el número de tratados internacionales ratificados por cada uno de los países. Bueno, se trata de considerar cuáles de los principales tratados ambientales internacionales ratificados por cada uno de los países. Estos tratados incluyen cuestiones de biodiversidad, cambio climático, especie en peligro, ozono, océanos, etcétera. Bueno, esta es como el primer indicador a nivel nacional. La otra diapositiva, por favor. Y el número 2, que es el número de medidas aplicadas para cumplir con las metas de la Agenda 21. Ambos indicadores son tomados en un informe relativamente reciente de las Naciones Unidas 2002. En este caso, el de la aplicación de la Agenda 21 trata de conocer cuántas de las 19 metas concretas de la Agenda 21 han sido o están en proceso de llevarse a la práctica para cada gobierno. Estas metas tienen que ver con el establecimiento de bases de datos de químicos, monitoreo de la biodiversidad, la concreción de campañas orientadas al ahorro de energía por parte de los consumidores, etcétera. Bueno, estos son los dos indicadores. Siguiente. Y pues aquí están los acuerdos internacionales considerados. Por ejemplo, es la Convención de la Biodiversidad, el Protocolo de Biodiversidad, el Protocolo de Kioto, la anterior, por favor. Y etcétera. Y en otro punto están los medios de cumplimiento de la Agenda 21, que son los 19 puntos.
Entre ellos está el programa sobre indicadores de desarrollo sustentable, programa de ecoetiquetado, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí vemos algunos países de América Latina en, en el desarrollo, bueno, en el proceso de alcanzar la sustentabilidad y de implementar acciones políticas. Por ejemplo, México para 2002 ya había completado o puesto en marcha 11 acuerdos ratificados, de los que los mencioné anteriormente, y algunas metas de la Agenda 21 pues ya había puesto en práctica 16. En el caso de México y de Bolivia, que eran los, como, ¿cómo podría decir? Como los países que iban más avanzados en este tema del tema ambiental. Por ejemplo, Bolivia para el 2002 ya tenía 11 acuerdos ratificados, pero solamente tenía 7 metas de las 19 de la Agenda 21. Pero si comparamos con otros países como Haití, pues Haití está apenas comenzando, no le está tomando tanta importancia a este aspecto del, a este aspecto ambiental. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí vamos a analizar algunas posibles determinantes que pudieron originar a que cada país adoptara una política ambiental. Por ejemplo, una de las más conocidas es la teoría. De estas teorías considera que considera crucial que para tener políticas ambientales más activas es el nivel de ingreso económico del país. ¿Y esto por qué? Porque a medida de que las naciones van creciendo, contaminan más, porque las personas están más interesadas en el trabajo y en el ingreso que en la calidad ambiental. Aquí podría poner un ejemplo. Por ejemplo, este aspecto lo vemos o se veía antes con más frecuencia cuando en sus cultivos los campesinos aplicaban productos extremadamente tóxicos, como algunos ejemplos, el DDT, el furadán, el benomilo, el tamarón, etcétera. Esto con el fin de asegurar sus cosechas, y ya que con sus cosechas aseguradas ellos obtenían grandes ganancias, y si tenían buenas ganancias, lo menos que les importaba era la contaminación que ellos dejaban. Ahora bien, hubo un punto al que llegó todo agricultor o campesino, al que conocemos como estabilidad económica, en este punto donde la baja de precios o la pérdida de sus cosechas por X factor ya no afectaban considerablemente su economía. He aquí donde comenzaron a hacer más conciencia por el uso de productos tóxicos y los comenzaron a cambiar por otros menos tóxicos. Y con esto, pues, bueno, ya que estos productos eran más amigables con el ambiente, a partir de aquí ya se comenzó como a procurar el ambiente, a considerarla, a ponerla, pues no en último plano, sino entre los primeros aspectos que había que cuidar. Entonces, primero se busca, bueno, esta idea decía que primero se buscaba una estabilidad económica, después que se tenía la estabilidad económica, ahora sí ya se comenzaban bueno, a tomar en cuenta el medio ambiente. Otro punto dice que las tecnologías son relativamente poco orientadas a cuidar el ambiente y por ende la regulación ambiental es débil. Otra, que la comunidad es muy pobre para pagar reducciones por contaminación. La siguiente, por favor. Bueno, la anterior fue solamente una opinión. Ahora dice, resulta bastante razonable pensar que las políticas ambientales podrían depender no solo del ingreso de un país, sino de las condiciones políticas que en él imperan. Uno de los trabajos pioneros, que es Congleton 1992, predice que los regímenes democráticos tienen a políticas ambientales más estrictas, pues esos gobiernos tienden a tener un horizonte de tiempo más largo. Por ejemplo, no piensan que van a ser sacados del poder que los autoritarios. Bueno, por ejemplo,
cuando los políticos en sus campañas decían que pues entre sus puntos estaba la economía y pues el cambio climático, el medio ambiente, pues entonces como iban a estar más años en el poder, pues las personas creían que pues esas promesas que iban a ser relacionadas al ambiente, a la economía, iban a ser puestas en marcha. Y aquí tenemos unas gráficas en donde podemos observar lo que les dije anteriormente. Por ejemplo, en la primera gráfica que, que dice en primer lugar el PIB per cápita y en el eje de las X dice trámites ratificados. Esto es en el indicador económico que les comenté anteriormente, que dicen que los países, una vez que tienen una estabilidad económica, buscan a ver por el medio ambiente. Y aquí tenemos Haití, pues Haití es un país muy pobre y en su pobreza pues no ha implementado muchos este, de los tratados ratificados en cuestión de políticas ambientales. Entonces, en su pobreza, pues no le hace mucho caso a lo que es el ambiente, a la sustentabilidad, al cambio climático, etcétera. Pero vemos a México, que no es un país muy rico, pero él es el que ha implementado más tratados ratificados. Como vimos anteriormente en la anterior gráfica, pues ya ha implementado 11 para 2006. Eh, y aquí está la controversia porque también los países más ricos como son las Bahamas, pues apenas están en proceso, ¿no? No son los que tienen muchos tratados ratificados o puestos en marcha, pero sí van en proceso. O sea, son ricos, pero ahí van. Y en la gráfica de abajo, pues está el otro punto que les comenté, que es la democracia. Y decía que una vez que los países son democráticos, pues sus gobiernos tienden a optar por implementar políticas ambientales durante su mandato, su gobierno. Pero aquí está la controversia porque miren, los países, bueno, México es un país más o menos democrático y es el que más, en porcentaje de los 19 acuerdos de la Agenda 21 ha cumplido. De hecho, pues va en camino, ¿no? Va en un 85%, se podría decir. Pero está el caso de abajo, que es Guatemala, no es muy democrático, pero tampoco ha implementado mucho. Y está este otro ejemplo, que es un país muy, muy democrático, que es Cristóbal y Nieves, que pues tampoco, siendo un país muy democrático, pero tampoco ha implementado no ha implementado muchos puntos de la Agenda 21, se podría decir. Entonces aquí pues está la controversia, ¿no? Este punto que es la democracia, como que no está bien implementado. Siguiente, por favor. Y aquí dice, por el contrario, podría darse el caso de que los gobiernos más democráticos, como dependen del voto popular, son más dependientes del logro del desarrollo económico más que del ambiental para mantenerse en el poder. Por ende, tendería a dar menos prioridad a este último y más al primero. ¿Esto por qué? Porque en las campañas, pues lo que más le importa a la gente, y no les miento, es la economía. Cualquier candidato que, como ahorita el presidente que se postula y que queda electo, pues a muchas personas lo único que le importa es la economía. Y y eso se ve hasta ahorita porque las personas se quejan, dicen, no, pues no me entrega apoyos, este presidente no ha dado dinero, no nos da becas, no da apoyos para campo. Entonces, lo único que ellos quieren, bueno, que la población quiere en un mayor aspecto, es la economía, es mejorar su economía. Mientras que pues el lado ambiental pues lo deja. Por ejemplo, podría darse el caso de un presidente que dice, no, pues vamos a construir tantas refinerías, vamos a construir tantas carreteras, tantas presas,
etcétera, etcétera. Y como persona dice, no, pues está bien, él está buscando mejorar la economía del país. Sin embargo, pues no vemos qué hay detrás de todas esas construcciones. Por ejemplo, cuántos árboles va a tumbar, cuántas selvas va a deforestar por el paso de esos caminos, esas construcciones federales, etcétera, etcétera. Dice aquí, 9 países de Latinoamérica promulgaron leyes generales durante los 20 años siguientes a la celebración de la Conferencia de Estocolmo, y 8 lo hicieron después de la Cumbre de la Tierra en 1992. En otras palabras, 17 de los 20 países de Latinoamérica cuentan con una ley del medio ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, y después de Estocolmo y Río, se promulgaron algunas leyes generales sobre el medio ambiente. Por ejemplo, aquí tenemos a México en 1988, se creó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, que sustituyó a la Ley Federal de Protección del Medio Ambiente de 1982. Y aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, de Colombia, de Venezuela, de todos los países de América Latina. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí está en el caso de los países de habla inglesa del Caribe, también la fundación y el desarrollo de leyes se inició su incorporación en 1977, 15 años después de Estocolmo. Ello no significó que en los años previos a la conferencia de Río no se hubiesen efectuado avances en las legislaciones sobre temas específicos del medio ambiente y los recursos naturales, aunque en ocasiones estuvieron caracterizados por su insuficiente foco ambiental y de conversación. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí están las principales instituciones ambientales en América Latina y el Caribe. Bueno, y ese es el caso para algunos países algunos países del Caribe. La siguiente, por favor. Y está el caso para América Central, por ejemplo, México, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y también está el caso para América del Sur. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, el hecho de que los países latinoamericanos sean más o menos democráticos y respeten más los derechos de sus ciudadanos no tuvo el impacto esperado sobre su compromiso hacia el ambiente, pero sí lo tuvo el grado de desarrollo humano, que mide educación, esperanza de vida y PIB, y la presión demográfica es uno de los modelos que sí lo fue. Bueno, y aquí está la conclusión de que pues lo que es la economía, la democracia no fue un factor que influyó sobre la creación o sobre la aceleración de las e implementación de las políticas ambientales, sino que fueron muchos aspectos que en conjunto hicieron eso posible. Y aquí lo dice, educación, la economía del país, la economía, la esperanza de vida de la población de ese país, etcétera. Todo fue de la mano, nada fue originado por una sola determinante como lo es la economía o la democracia. Y aquí dice, la gestión ambiental ha avanzado notablemente en América Latina y el Caribe en la última década, particularmente después de haberse celebrado la conferencia de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y desarrollo. Muy buenos días. Ahora vamos a ver la historia de las políticas ambientales en México. Siguiente, por favor. Bueno, desde la época de la colonia se tenían vestigios del sistema de salud pública, aunque demasiado carente. Fue hasta 1841 cuando
se tuvieron los primeros indicios de la seguridad pública. Al igual, con el paso de la revolución, todo esto quedó estancado y se retomó hasta 1917, cuando se crea la Secretaría de Seguridad Pública, con un enfoque de brindar más que nada salud a la población mexicana. Se iniciaron campañas de vacunación contra viruela, fiebre amarilla, enfermedades venéreas, tuberculosis, y esa fue la primera etapa, por decirlo así, de las leyes de desarrollo ambiental. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de ahí, en 1970 y en 1990, con la llegada de la... Ah, no, cámbiale, Chayanne, por favor. Con la llegada de las tecnologías y de la idea de expansionismo, la población mexicana se duplicó el doble en un periodo muy, muy pequeño de tiempo, y lo que sucedió fue que el aire se empezó a contaminar muchísimo. Entonces, a raíz de esto, en 1972 surge la Secretaría de Mejoramiento de Ambiente. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y en 1971, un año antes, surgió la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Como les digo, se empezaron a tener problemas más que nada por las condiciones del aire, que se contaminaba mucho, había mucha densidad de smog, y por la falta de agua potable en ciudades muy grandes como la Ciudad de México y inicios, bueno, en aquellos tiempos, un poco en la ciudad de Monterrey, que eran urbes muy grandes. Siguiente. La formación de las políticas. Bueno, para 1982, esto de tener no buena condición en el aire generó muchas crisis económicas en lo que fue esa década. Por lo tanto, se empezó a implementar un ecodesarrollo, así lo llamaron, que era tener la intención de crear obras públicas y expansionismo industrial, pero sin llegar a, bueno, sin tener este daño a los recursos naturales, ya sea agua, aire, suelo, etcétera. Siguiente. Para dar inicio, lo primero que se hizo fue la Ley Federal de Protección Ambiental. Esta tuvo un enfoque más amplio en proteger el ambiente, ya que hasta el momento la problemática era vista como un problema de salubridad general, y por lo mismo otras disposiciones legales tendientes a su solución se encontraban en ordenamientos como el Código Sanitario. Aquí ya más que nada era puntualizar que no solamente era una cuestión de salud, sino que era una cuestión de medio ambiente, y hacer un hincapié en que había que manejarlo como algo distinto, no como seguridad pública de la población, sino un tema más aparte. Después llegó la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección Ambiental en 1988, en la cual se empieza a destinar presupuesto gubernamental para la prevención y la restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente en el territorio nacional. Así también se establece un marco general sobre información y participación en asuntos ambientales. Se da la responsabilidad por daño ambiental, o también se le conoce como castigo o multa por daño ambiental, y otras formas de recurrir. Aquí nace Sedesol, que es la Secretaría de Desarrollo Social, y es la que se encarga de efectuar esta ley. Siguiente.
Después, para 2003, llega la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en el cual su enfoque es regular y fomentar la conservación y protección, restauración, producción, ordenación, manejo y aprovechamiento y el cultivo además de los ecosistemas forestales del país, así como también restaurar sus recursos. Se distribuyen las competencias en que la materia forestal de las que corresponde a la nación. Aquí más que nada ya empieza a haber una desintegración, por decirlo así, en pequeñas ay, en pequeñas estancias gubernamentales que se encargan de distintas áreas, por ejemplo, se da más la Sedena, la Conagua, ese tipo de áreas específicas para cubrir cada recurso natural. Después llega la Ley de Aguas Nacionales en 2004, la cual regula la explotación al igual, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, su distribución y control, así como la prevención de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable. De esto se encarga el Ejército Nacional hasta el día de hoy, con la ayuda a través más bien de la Conagua. Después sigue la Ley General de Vida Silvestre, que surgió en 2005, dedicada a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana. El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, tales como peces o criaturas de ríos. Aquí también se le da más que nada prevención a las especies, no, o sea, de intentar cuidar lo que se tiene en los medios rurales o así, o que no sea, más que nada que no entren depredadores que no sean naturales a ciertas áreas para no desequilibrar el ecosistema que ya se tiene. Siguiente. Y ya casi para terminar, se tiene la Ley de Biodiversidad, la cual tiene el objetivo de proteger la diversidad biológica ante los posibles efectos adversos derivados de la modificación genética de organismos vivos. Además, promueve la seguridad respecto al acceso del hombre a dichos recursos, logrando una relación de concientización y turismo. Aquí es muy importante recalcar que esta ley surgió a través de tener ciertas disputas México es conocido por su gran turismo, por sus playas, por sus ríos, etcétera. Entonces, aquí en esta ley lo que se implementa es decir, ok, sabes que la población sí puede vivir gracias al turismo, siempre y cuando digamos así, que los pobladores de ese lugar sean los que tengan las ganancias, o sea, no pueden llegar personas ajenas o extranjeros a querer aprovecharse de nuestros recursos, y siempre cuidando que la fauna y la flora no sean modificadas por factores externos o, como lo dice aquí, por acciones genéticas, para no romper ese equilibrio. Siguiente. Bueno, ya para terminar, este cuadro está dividido en dos partes porque es muy grande, pero aquí se les muestra la evolución de la gestión ambiental en México. Como les digo, no surgió de la nada, más bien está tomada de la mano con la seguridad pública o el sistema de salud, más que nada. De ahí fue que se derivó la gestión ambiental. Entonces, pues como les digo, desde los tiempos de la colonia existe esto, pero no se retomó hasta 1917, después de la revolución. En la primera ley ya se las explicamos.
En 1943 surge la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Siguiente. ¿Alguien me puede decir si ya cambió? Sí, ya cambió. Bueno, ya en la última diapositiva. Permítanme. Se ve el resto del cuadro en el cual surge en el 72 la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, igual la Ley Federal de Protección Ambiental, ya la explicamos. Luego está la creación de CEDU, de la CONAE, de la CNE, al igual también inicia el desarrollo de INE y de la PROFEPA, las cuales se completan hasta 1992. Después surge en 1995 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o PESCA, que es la Semarnat, después la CONAVIO, y para el 2000 se crea la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es igual a Semarnat, pero ahora tiene un cambio y en vez de tener a la CONAVIO, se crea la CONAP y la INPA y la CONAFOR. Al igual, bueno, si tienen dudas ya saldrán más adelante. Eso sería todo por mi parte. Siguiente. Costo y salud ambiental. Siguiente, por favor. La producción de bienes y servicios, así como el consumo, han sido dos de las fuertes impulsoras más importantes del cambio en la biosfera. Muchos de los graves problemas ambientales actuales han trascendido en la esfera ambiental para repercutir en las sociedades y economías globales. Como estamos viendo hasta el día de hoy, hemos sido afectados por el cambio climático. Todo lo de las inundaciones, las heladas, las sequías, pues se ven hoy. De hecho, un ejemplo muy sonado es el de Sinaloa, donde los productores antes producían 3 ciclos, maíz, frijol, al año. Ahora solo se reducieron a un ciclo al año por el bajo nivel de las presas. Eso genera un impacto muy fuerte en su economía. Siguiente, por favor. Uno de los indicadores más empleados para medir la presión de la sociedad global ha sido la huella ecológica, que se denota como la demanda humana en términos de territorio, es decir, el territorio que necesitamos por persona para satisfacer nuestras necesidades, ya sean alimentos, con productos agropecuarios, forestales y pesqueros, así como nuestros asentamientos humanos, perdón, pueblos y ciudades. Además, para el espacio para la absorción del dióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles. En un contraste está la biocapacidad, que es la capacidad del planeta para abastecernos de estos recursos naturales y absorber los desechos que generamos. Siguiente, por favor. Bueno, se considera que existe un crédito ecológico cuando la huella ecológica no excede de la biocapacidad y se considera que existe una deuda sobre giro o un déficit ecológico cuando la huella calculada
es mayor que su biocapacidad. Aquí tenemos esta gráfica que es de 1960 a 2012, viendo que de 1960 al 1970 aún estábamos en crédito. Sin embargo, de 1970 al 2012 entramos en un déficit. Ya más a detalle, teníamos una... En 1961, la huella de la humanidad era de 2.4 hectáreas globales por habitante, mientras que la biocapacidad era de 3.2. Eso significaba que la humanidad tenía un crédito ecológico de 0.8. Bueno, les explico. El crédito, la biocapacidad y la huella ecológica se miden, su unidad de medida es la hectárea global. Se denomina por la cantidad de superficie la cantidad de superficie de cierta área entre los individuos. Bueno, 9 años después, en 1970, las magnitudes de la huella y la biocapacidad se igualaron a 2.8 hectáreas, es decir, que no teníamos de más y no teníamos de menos, teníamos lo suficiente. Y casualmente, en 1971 se crea la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Y de ahí se desglosan, como ya lo explicó mi compañero anteriormente. Sin embargo, en el 2012, la huella ecológica incrementó demasiado y la biocapacidad global decrementó, generando una huella ecológica de 2.8 y una biocapacidad de 1.7, generando un déficit ecológico de 1.1 hectáreas globales por habitante. Lo anterior lo podemos interpretar como que la humanidad rebasó alrededor del 64% de la capacidad del planeta para mantener la forma sustentable. Ya entendimos lo que es sustentable. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nos comparamos cómo está la huella ecológica de México comparada con el mundo. Y vemos que en México el principal problema es la absorción de dióxido de carbono. Y este ocupa el 59.5% de toda la huella ecológica, siendo las tierras agrícolas solo un 20% y las otras un 20.5%. Siguiente, por favor. Costos económicos de la degradación ambiental. Siguiente. La producción y el consumo de bienes y servicios, motores del desarrollo económico del país, generan efectos negativos en la sociedad y el ambiente, que frecuentemente no se incorporan en los precios con los que se comercializan en el mercado. Estos son conocidos como externalidades negativas o fallas de mercado. Bueno, las fallas de mercado, la degradación ambiental, la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación de suelos y la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático son principalmente debido del crecimiento económico. Es uno de los componentes del desarrollo sustentable y que la degradación ambiental tiene un impacto directo en el
crecimiento sostenido de la economía, se cuenta con la información que permite hacer un balance de la degradación ambiental y el agotamiento. ¿Cómo se invierte en acciones de protección y de sustentable de los recursos naturales? Siguiente, por favor. La anterior. Anterior. La anterior, por favor. Una antes, por favor. Otra atrás, por favor. Ok. Bueno. Una atrás, donde están los costos por agotamiento. Bueno, en México, INEGI, como parte del sistema de cuentas económicas y ecológicas de México, la SCM, calcula desde 1985 los llamados costos totales por agotamiento y degradación ambiental, que representan las erogaciones que la sociedad tendría que realizar para remediar, restituir o prevenir el agotamiento y la degradación de recursos naturales y el medio ambiente. Y se divide en costos por agotamiento y en costos por degradación. Siguiente, por favor, ahora sí. Aquí podemos ver cómo está el deterioro en México por estado, siendo la parte de Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora y Durango, las partes menos deterioradas, y siendo las partes céntricas, como Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, los más afectados, al igual que parte de Tabasco y Veracruz. En cuestión de Morelos y Tlaxcala, se entiende porque son estados muy pequeños, se encuentran en el centro del país y podemos ver eso. Siguiente, por favor. Costos ambientales. ¿Cuánto nos cuesta el agotamiento y la degradación ambiental? Aquí vemos que la parte de los costos por agotamiento son menores que los costos por degradación. Siguiente, por favor. Y los costos por degradación, han ido aumentando desde el 2003 hacia acá al 2014. Siguiente, por favor. Y los costos por agotamiento han tenido su fluctuación y hasta el momento van en descenso. Aquí hay que denotar que los hidrocarburos son los que tienen mayor impacto, que son los que se están agotando. Siendo estos los mayor contaminantes al medio ambiente. Una noticia que salió hace poco es de que los vehículos, la compañía Volvo se va a especializar más en la construcción de vehículos eléctricos y que sus compras van a ser por vía internet.
esto generaría un impacto masivo. De hecho, ya vemos las nuevas empresas que están generando sus autos eléctricos y que están viendo la duración de las baterías, que las baterías duren más tiempo y que aguanten los recorridos y las necesidades básicas. Bueno, gracias por cambiar. Gastos en medio ambiente. Los gastos gubernamentales de protección ambiental, conocidos como los GPA, se definen como las erogaciones que se realizan. Lo anterior era lo que se necesitaba, esto es lo que se realiza por la sociedad en conjunto para prevenir, controlar y disminuir los daños ambientales. Una manera de medir la suficiencia y el esfuerzo de los GPA es contrastar su monto erogado contra los CTDA, los costos totales de agotamiento y degradación ambiental. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eso ahorita lo- Siguiente. Siguiente. Uno anterior. Dos anteriores, por favor. Un anterior. Donde están los gastos de protección ambiental. Un anterior. Ya está en esa, Simón. A mí me sigue apareciendo lo de instrumentos económicos. Sí, de hecho se sigue viendo solamente la de instrumentos. Esa. ¿Listo? Sí, esa. Perfecto. Bueno, aquí Déjame para medir. que llegue otra vez para ver si así agarra. Ok. Para medir los GPA, que son los gastos de protección ambiental, contra
contra los CTAD, costos totales. Aquí podemos observar en la gráfica que los GPA representan apenas el 16% de los CTDA. No obstante, a esta referencia es importante. Debe notarse que se han venido incrementando a partir de 2003 a 2014. Sin embargo, este incremento fue hasta 2011 y de 2011 a los 2014 se mantuvo. En estos últimos años, los principales que se enfocaron los GPA fueron a la protección de la calidad del aire, la calidad del ambiente y el clima y las aguas residuales. La siguiente, por favor. Siguiente. Ya cambió, Simón, ¿ya la puedes ver? Sí, pero la siguiente, donde está una gráfica. Bueno, aquí están los gastos, las erogaciones que hacen por actividad. Esas son las actividades. Y si vemos en la parte que dice protección del aire, ambiente y clima, es a partir de 2011 a 2014 fueron cuando se hizo este incremento. Luego la gestión de aguas residuales y la gestión de los residuos, eso es lo que está incrementado. Y pues otras que eso va disminuido. Ahora sí, la anterior. Bueno, aquí son las erogaciones. Bueno, los instrumentos económicos de política ambiental para fomentar las actividades sustentables. Bueno, son ciertas medidas de carácter financiero y fiscal que ayudan a fomentar, motivar, incentivar la conducta de los individuos para reducir la contaminación y degradación de los recursos naturales. Hay tres tipos. Son aquellos que se han traducido en herramientas de política fiscal y generalmente castigan a los contaminadores. Los subsidios acoplados a la producción y los pagos para premiar el comportamiento ambiental deseable. Esas son las herramientas con las que nos apoyamos para cumplir nuestros objetivos. Siguiente. Aquí es como las erogaciones, cómo se dividen, siendo el sector paraestatal, los gobiernos estatales y el gobierno federal con mayor empuje, donde ellos aportan la mayor de las erogaciones. También ya viene lo que es el gobierno municipal y el hogar, que sí tiene relevancia, pero ya es mínima comparada con los otros dos. Siguiente, por favor. Y eso es por la funcionalidad. Las actividades de prevención de la contaminación y la administración para protección ambiental han venido incrementando desde los últimos años, siendo las actividades de remediación de la contaminación la que ha tenido más empuje. Y la investigación y el desarrollo para la protección del medio ambiente se ha mantenido. Por mi parte sería todo. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Si me escucho cortado, se traba la voz o algo, me avisan, porfa, ¿no? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, yo les voy a dar un pequeño resumen de lo que mis compañeros ya les han venido diciendo.
es sobre la importancia de las políticas ambientales en México y pues a nivel mundial. Bueno, ¿por qué existen las políticas ambientales? Las políticas ambientales nacieron primeramente de una preocupación social. Las personas, al ver los cambios ambientales, que algunos son muy notorios, caso del calentamiento global, en todo el mundo la preservación de un ambiente en buen estado es un objetivo deseable. Y bueno, aquí surge una confrontación entre la aspiración de las sociedades al crecimiento económico y la aspiración a la sustentabilidad. Bueno, como ya mencioné, se trata de una tendencia global de la institucionalización de las políticas ambientales. Me refiero a que en muchos países se han creado instituciones, en caso de México, Semarnat, incluso ahorita encontramos que Semarnat tiene muchas instituciones, caso CONAFOR, CONAGUA, y de las que mencionó Isneida. Bueno, y sobre la confrontación que les había mencionado, pues en México se da muy claramente. Primeramente, pues, todos sabemos que México es considerado un país megadiverso debido a la gran variación de climas, de relieves. Podemos encontrar gran diversidad de especies, de ecosistemas, pero también se considera una economía emergente. Esto quiere decir que siempre está en busca del crecimiento económico y pues lamentablemente el crecimiento económico hasta la fecha ha ejercido una presión importante sobre el capital natural. Desde aquí es donde nacen y donde son importantes las políticas ambientales como una herramienta en la búsqueda de reconciliar ambos objetivos en México. Ajá. Bueno, la necesidad, es una necesidad, fueron una necesidad las políticas ambientales debido a que la población mexicana, bueno, ahorita ya no está tan a la alza como en las décadas anteriores. Por ejemplo, se dice que de 1970 al 2000 se duplicó prácticamente de 48 a 98 millones. Actualmente se dice que somos alrededor de 125 millones de mexicanos. Como pueden ver, pues ya no está tan incrementando en tanta medida como anteriormente, pero pues todavía ahí vamos. Bueno, este crecimiento poblacional implica una gran demanda de recursos naturales. Por otro lado, encontramos un gran número de emisiones nocivas al ambiente, principalmente en aire, agua y suelos, en las áreas urbanas. Y mientras tanto, en las áreas rurales, una persistente explotación. Y aunque pues es muy dispersa la población rural, pues está fuerte la explotación de los recursos naturales en esas áreas. Por otro lado, bueno, en México tenemos unas prácticas agrícolas y ganaderas no sustentables, por ejemplo, el uso inmoderado de agroquímicos. Bueno, la ganadería de por sí es muy dañina al ambiente, pero bueno, esa es una de las causas. El tráfico ilegal de especies, la deforestación es un gran problema también en nuestro país, la contaminación, y bueno, estas son algunas de las amenazas del ambiente en nuestro país. Bueno, con respecto al aire, esta fue una de las preocupaciones iniciales a nivel ambiental debido bueno, pues por ejemplo en las grandes urbes, caso de la Ciudad de México, la calidad de aire no es buena. Entonces de ahí es donde nace esta preocupación por parte de la población. Y la calidad de los combustibles, el mejoramiento de la calidad de los combustibles fue como el parteaguas hacia la búsqueda de políticas ambientales en este sector. Bueno, y ahorita todavía tenemos problemas con la emisión de algunos gases de efecto invernadero. En lo referente al agua, eh, la disponibilidad de agua en el país es uno de los problemas más aquejantes, particularmente en el norte del territorio. Pero bueno, paradójicamente la zona del país donde tenemos más
drenaje y vías para que llegue el agua potable en el norte del país, porque por ejemplo en el sur es donde se carece más de esto, o sea, de hacer llegar a las poblaciones más marginadas el agua potable. La sobreexplotación de acuíferos es un hecho en buena parte del centro, y bueno, este fue un estudio que hizo la Comisión Nacional de Agua en el 2001. Como pueden ver, pues ni el 26% excelente, 20% aceptable, y pues lo demás poco contaminado a tóxico. Aunque es un estudio un poco viejo, pues siendo optimistas, no creo que haya cambiado mucho. Esperemos que no haya cambiado mucho para más. Ah, en lo referente a los suelos, bueno, gran cantidad de suelos. Se dice que el 45-48% de los suelos mexicanos se encuentran en degradación. Esto debido principalmente a la deforestación, al cambio de suelo, el sobrepastoreo y las prácticas agrícolas ineficientes. Además, tenemos gran problema con la erosión, desertificación y contaminación por residuos sólidos y químicos. Por ejemplo, ya como les había mencionado, el uso inmoderado de agroquímicos. Y pues esto es una amenaza para la producción de alimentos, porque significa menor superficie, y pues ahí es donde entramos los de la agricultura protegida. Um, ¿Pueden ver el cuadro? Sí, Sí, Ok. Bueno, como pueden ver, bueno, este es el balance físico de los recursos en México. Se refiere a, a la emisión o sobreexplotación de estos recursos. Como pueden observar, de 1985 al año 2004, en la mayoría de estos recursos se duplicó la sobreexplotación. Por ejemplo, en el caso de la contaminación de aire, de 23,000 pasamos a 51,000. Y así, pues en todos casi se duplicó, en algunos no. Y como pueden vernos ahí en el año 2006, disminuyeron, por ejemplo, esta contaminación del aire, de pasar de 51,000 en el 2004, pasó a 20,000 en el 2006. Y por ejemplo, la contaminación del agua de 22,000 pasó a 19,000. Bueno, y algunos estudios revelan que esto se podría deber a que sea a la reducción, a la disminución de los recursos existentes, es decir, que ya contaminamos y ya fregamos tanto en el país que ya no tenemos más de dónde. Los efectos de la degradación ambiental. Bueno, primeramente la salud de las personas en zonas contaminadas bueno, es un problema, principalmente donde hay contaminación de agua y aire. La seguridad alimentaria, como ya les mencioné, bueno, primeramente el calentamiento global es un problema que ya lo estamos viviendo actualmente. La calidad de agua, la degradación de suelos, pues son serias amenazas contra la seguridad alimentaria, contra la futura producción de alimentos. Inadecuado manejo de territorio, desastres naturales. A esto me refiero, pues, por ejemplo, hay zonas donde ah, las personas manipulan o hacen sus construcciones en lugares donde no deberían. Por ejemplo, al lado de ríos, así, pues eso ha suscitado en una gran cantidad de desastres naturales. Por ejemplo, las inundaciones, o algún otro caso es la de donde en las costas, donde tiran los mangles y luego se andan quejando por las inundaciones. No son desastres naturales, sino fueron creados por el mismo hombre. Bueno, y pues por todo lo anterior, obviamente que la calidad de vida de las personas es un problema. Las problemáticas, bueno, México, bueno, y como lo mencionaron mis compañeros, México, aunque no es uno de los principales países en esto de las políticas públicas, pues en América Latina sobre todo, probablemente es el mejor o de los mejores en esta materia. Ha logrado importantes avances con respecto al siglo anterior. Bueno, ¿y por qué no ha sido trascendente la aplicación de políticas ambientales en México? Pues
Es obvio que el sector ambiental no posee la fuerza política para, para incidir en las acciones emprendidas en otros sectores, el caso del agropecuario, agricultura, ganadería, el energético, las industrias petroleras e incluso el hidráulico. No es tanto una falta de presupuesto, sino más bien que las políticas ambientales pues no influyen tanto sobre estas, son más cuestiones de corrupción y política. Como podemos decir que las políticas ambientales en México han estado subordinadas durante las décadas anteriores. Los gobiernos siempre están buscando priorizar programas para combatir el hambre, la pobreza, necesidades básicas. El caso de Haití, como lo mencionó Víctor, pues es un país pobre y pues por eso dejan de lado las políticas ambientales. El problema de esto es que no estamos pensando a largo plazo. Bueno, aquí son algunos de los programas que tiene ahorita Semarnat. Pues ahí solo se los puse. El del medio es para eliminar el uso de glifosato en 2024, el de abajo para mejorar las prácticas de prevención de COVID, el manejo de residuos sólidos, lo que está como de moda. Y este de muros de agua, pues lo ven es como más para educación ambiental. Y el de abajo es el del Tren Maya, que ahorita anda de moda y pues mucha gente está en contra y otra en favor. Conclusiones, bueno, pues todo esto surge de una crisis económica ambiental a nivel mundial, es decir, no ha sido exitosa, porque pues ahorita ya estamos viendo los daños ambientales. Es necesario que los países busquen un desarrollo económico, pero no dejando de lado el aspecto sustentable. ¿Por qué? Pues porque a largo plazo el uso no sustentable de los recursos y el deterioro de los existentes pone en riesgo incluso los proyectos de crecimiento económico. Es decir, pone en riesgo incluso los proyectos que pusimos por delante del ambiente, entonces pues, hay que cuidar ambos. Bueno, ahorita la política internacional del cambio climático es lo que delinea el futuro. Como pueden, bueno, antes pues se nos hablaba del cambio climático como algo que lo veíamos muy lejano, pero pues ahorita ya se está empezando a notar y es lo que estamos, lo que tenemos que, con lo que tenemos que lidiar tan pronto como sea posible. Bueno, una solución urge modificar la conducta de hogares, empresas, gobiernos, etcétera, etcétera. Esto se refiere más a la educación ambiental, el impulso de instrumentos económicos como, bueno, créditos preferenciales, fomento de actividades sustentables, fideicomisos. Igual le están sacando como premios a la ecología y así. O, así como para los que desarrollan algo de agricultura orgánica o de plantas de tratamiento de aguas residuales, sobre todo en las ciudades. Bueno, solamente a través de la participación de la sociedad y la solución de problemas ambientales podemos dejar un legado a las futuras generaciones. De ahí es donde surge esto del informe Brundtland y pues ahí vamos. Y por último, en la búsqueda del desarrollo sustentable se debe aprender a conciliar los objetivos económicos y ambientales. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, pues es un tema bastante amplio, pero muy importante. Yo solamente quisiera dejar rápidamente una idea. Si ustedes ya se dieron cuenta, la cuestión del medio ambiente y específicamente las políticas gubernamentales con respecto al problema del medio ambiente fueron derivadas precisamente de la agenda internacional, de la agenda pública internacional, a partir precisamente del informe Brundtland en 1987. Entonces es importante saber cómo es que en nuestra circunstancia política y productiva, ya lo mencionaron los compañeros, es fundamental la cuestión de saber cómo se están generando estas políticas a nivel internacional, a nivel continental y a nivel nacional, porque prácticamente de ahí es donde se desprenden, uno, los lineamientos de trabajo y dos, los lineamientos de financiación. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, hace rato el compañero lo dijo
tratando al final con su risa de plantearlo como una broma. Aquí es donde entramos nosotros, pues en efecto, ahí es donde entran ustedes. Profesionalmente hablando, ¿no? Pero, por supuesto que para poder generar una intromisión o una intervención eficiente, pues cada uno de ustedes debería de considerar precisamente que el problema de la sustentabilidad no es un asunto solamente técnico. Ya nos estamos dando cuenta de eso. Es un asunto que implica grandes dimensiones de las decisiones políticas, económicas de todos los sectores, ¿no? Desde los translaterales, desde la misma ONU, hasta los programas de desarrollo municipal, que más o menos vienen a escalada, ¿no? Y que los de hasta abajo, es decir, los programas regionales o los programas municipales, dependen de las líneas generales de desarrollo. Es bien importante esta temática porque normalmente los chapingueros nos olvidamos de que nuestra práctica profesional, nuestra práctica técnica está vinculada precisamente con toda esta enramada de relaciones desde el nivel internacional, el nivel continental, el nivel nacional. Y obviamente ahí donde ustedes estén trabajando, o donde vayan a trabajar, donde vayan a intervenir profesionalmente, esto va a tener sus repercusiones. Es cierto, no hay cosas terminadas. De hecho, la crisis ambiental sigue. Ahora ya no hablamos solamente de crisis ambiental, ahora hablamos de calentamiento global, y el calentamiento global obviamente nos promete toda una serie de nuevos fenómenos que, de no aplicar estas políticas ambientales, van a tener repercusiones más negativas. Y esto, lo dijeron perfectamente bien, tiene que ver también con el grado de desarrollo de los países, ¿no? Los países de mayor desarrollo tendrán mejores posibilidades de generar controles sobre sus emisiones contaminantes, no así los de América Latina, no así los del tercer mundo, no así los países en desarrollo. Y México, a pesar de tener indicadores altos en términos de la sujeción de sus actividades públicas con respecto a la agenda pública, pública ambiental, lo cierto es que también pertenece a esta categoría de países que tienen muchas veces que apostar por un desarrollo que desabasta la naturaleza, en contra precisamente de la posibilidad de una política de desarrollo sustentable. El caso más claro, así ahorita en este momento, es la apuesta que tiene Andrés Manuel López Obrador por las refinerías y por el Tren Maya, que finalmente son modelos todavía de dependencia energética muy tradicional, pero que además son altamente contaminantes. Ayer un compañero me decía, oye, pero en Estados Unidos hay por lo menos 15 refinerías que dan abasto no solamente a Estados Unidos, sino también a México. Recuerden que México exporta petróleo e importa gasolina. Y yo le decía, sí, por supuesto, pero el hecho de que sea necesario empezar a reconvertir la dependencia de los energéticos fósiles, pues nos va a ayudar a la larga, no en este momento, pero sí a la larga, a por lo menos ir reduciendo muchos de estos indicadores de contaminantes ambientales. Esto es una historia difícil, porque no basta con que el ciudadano agarre y ya no compre popotes. O sea, es parte pues de la solución, pero ya se dieron cuenta que las grandes soluciones se mueven en grandes niveles. Entonces, bueno, pues ahí está, y las reflexiones que nos dan los compañeros me parece que están bien. Obviamente otra vez nos dejan sin posibilidades de intervenir, pero bueno, el tema era bastante amplio como para poder ser sintetizado de un modo, y además luego los problemas técnicos, ¿no? Pero bueno, en fin, pues nos vemos la próxima sesión. Vamos más o menos bien. Entonces, nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho, por favor.